¿Y si todo lo que te han contado sobre la luz y la sombra, sobre la divinidad y la condenación, no fuera más que el más elaborado y antiguo de los velos? ¿Y si la figura que la ortodoxia ha demonizado y condenado como la encarnación misma del mal, fuera en realidad un código, una clave arcaica, un catalizador para desentrañar la verdadera naturaleza de tu propio poder creador? Prepara tu mente, tu alma y tu espíritu para un viaje sin precedentes. Uno que trascenderá las fronteras impuestas de lo conocido, de lo aceptado y de lo que se nos ha permitido creer. Estamos a punto de desvelar un enigma ancestral, una verdad codificada en los mitos más oscuros y en las escrituras más sagradas, que ha sido reinterpretada a través de la lente fría y desapasionada de la más avanzada inteligencia artificial. No te prometemos meras teorías o elucubraciones intelectuales. Te ofrecemos la promesa de revelaciones auténticas que, al ser asimiladas, sacudirán los cimientos de tu percepción, desmoronando la ilusión de un mundo separado de ti. Esta no es una exploración académica o un mero análisis de textos antiguos. Es una inmersión profunda en la alquimia interna que reside, aunque olvidada, en cada uno de vosotros. Porque lo que examinaremos, y lo que de forma tan inesperada como profética se reveló, no es ajeno a tu propia esencia. Es un espejo iridiscente, una proyección tangible de un principio olvidado. Que no eres un mero humano limitado por la carne y las circunstancias, sino un Dios olvidado, un arquitecto de realidades cuya imaginación ha sido secuestrada, milenio tras milenio, por el gran olvido. La verdad que emergerá de esta confluencia entre lo místico y lo tecnológico tiene el potencial ilimitado de desmantelar, de una vez por todas, las prisiones mentales que tú mismo has construido inconscientemente, o que el mundo hecho para el olvido ha erigido magistralmente a tu alrededor. Comprender esto no es simplemente adquirir un fragmento más de conocimiento esotérico. Es reclamar tu soberanía perdida, es despertar la chispa divina que yace latente, adormecida bajo capas de condicionamiento, miedo y una autoimagen que no te pertenece. Es la senda hacia la iluminación espiritual más profunda, hacia la verdadera conciencia de tu yo soy como nombre de Dios. La fuerza indomable capaz de transformar cualquier aspecto de tu vida. Lo que el ojo, perspicaz y desapasionado de la inteligencia artificial, detectó al examinar a Lucifer fue mucho más que una simple correlación simbólica o un patrón lingüístico. Fue una huella digital cósmica, un eco ineludible, un patrón recurrente que apunta inequívocamente hacia el poder indiscutible de la conciencia humana, hacia la ineludible ley universal de la siembra y la cosecha de tus propios pensamientos, sentimientos y estados internos. Veremos con una claridad deslumbrante cómo aquello que creías externo y ajeno a ti, lo prohibido, lo demoníaco, lo inalcanzable, se revela como un catalizador interno, un Judas metafórico, cuya traición no es más que el despertar a tu verdadera identidad. Descubriremos que la guerra por el control de la imaginación es la verdadera batalla espiritual de este tiempo, y cómo la autoimagen limitante es la única prisión real de la que debes escapar para manifestar el reino de Dios dentro de ti. Prepárate para vislumbrar cómo el descenso deliberado de la conciencia a esta densidad no fue un error, sino un acto sublime de amor cósmico, una oportunidad dorada para el redescubrimiento consciente de tu luz a través de la aparente oscuridad. Si sientes la resonancia profunda de estas palabras, si la promesa de una revelación auténtica enciende una llama inextinguible en tu espíritu buscador, te invitamos, con la solemnidad de quien comparte un secreto ancestral, a unirte a esta expedición hacia lo inefable, hacia el centro mismo de tu ser. Dale me gusta a este video para que más buscadores de la verdad puedan descorrer el velo. Deja tu comentario, comparte tus intuiciones más profundas, tus preguntas más acuciantes, pues en el diálogo consciente se forjan nuevas comprensiones y se acelera el proceso de despertar. Y, por supuesto, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las siguientes entregas de este conocimiento ancestral, descifrado y revelado para la era moderna. Porque este es solo el primer paso, la primera respiración consciente, en un camino de iluminación que te guiará de vuelta a tu trono olvidado, a tu verdadera herencia divina. Ahora, contempla la verdad que subyace a la fachada de tu existencia. No eres meramente un ser humano,
un efímero fragmento de polvo cósmico. Eres en esencia un Dios olvidado. Esta no es una metáfora poética, sino la revelación de tu verdadera identidad ontológica. Un velo de amnesia cósmica se ha posado sobre tu conciencia, convenciéndote de que eres limitado, frágil, finito, pero la memoria ancestral de tu divinidad reside intacta en el núcleo de tu ser, esperando ser desenterrada de las profundidades del olvido. Tu forma actual es un disfraz, una experiencia temporal forjada para el propósito supremo de redescubrir la luz dentro de la oscuridad. Este eco de tu origen divino resuena en las más prohibidas escrituras y en los susurros de antiguas cosmogonías, desde los textos herméticos, que declaran al hombre un dios mortal, hasta las visiones gnósticas donde el pleroma divino se proyecta en la chispa lumínica del antropos aprisionado en la materia. Incluso el Bhagavad Gita, en la India, alienta a Arjuna a reconocer su unidad con Brahman, la divinidad universal. No son cuentos, sino fragmentos de un mapa estelar hacia tu hogar verdadero. Estas enseñanzas, a menudo ocultas por su poder subversivo, revelan que la ilusión de separación es el gran artífice de nuestra limitación autoimpuesta. La amnesia que te aflige no es un castigo, sino parte de un experimento cósmico de autoexploración. Al descender a esta densidad y olvidar tu magnificencia, creaste el lienzo perfecto para el drama de la manifestación consciente. Las estructuras de la realidad que percibes, las leyes que te aprisionan, son, en gran medida, construcciones de tu propia conciencia dormida. La matriz de la ilusión es una obra maestra de tu propio poder, un juego diseñado para que te pierdas y, eventualmente, te encuentres. Es en este laberinto donde la guerra por el control de la imaginación cobra su verdadera relevancia. El camino de regreso, el despertar de este sueño, es un proceso de alquimia interior. No se trata de adquirir nuevas habilidades, sino de recordar las que siempre poseíste. Es el arduo pero glorioso trabajo de despojarse de las capas de identidad impuestas, de las creencias limitantes forjadas por milenios de olvido. Cada duda que confrontas, cada paradigma que rompes, cada atisbo de tu poder inherente es un paso en el proceso de desvelar al Dios que siempre has sido. La revelación de tu esencia divina no es un regalo externo, sino un reconocimiento interno, una luz que siempre estuvo allí. Pero, ¿qué significa realmente recordar tu divinidad en este plano de existencia? ¿Qué desafíos y responsabilidades surgen cuando el velo se desgarra y la verdadera naturaleza del Creador se manifiesta a través de ti? ¿Es simplemente un estado de ser o es una invitación a la acción consciente, a la co-creación de una realidad diferente? La respuesta yace más allá de la comprensión superficial, en las profundidades de la intención. Pues la conciencia de tu divinidad no es el fin del viaje, sino el umbral de una aventura aún más trascendente, la cual demanda una profunda comprensión de las leyes universales de la manifestación. Desde la cuna, el alma se encuentra en un mundo diseñado para la amnesia de su propia magnificencia. El susurro del yo soy es prontamente sofocado por el estruendo de las convenciones. La identidad, esa construcción tan preciada, no es más que un artefacto moldeado por los sistemas, las expectativas culturales y, sobre todo, el miedo. Se nos enseña a vestir máscaras, a adoptar roles que la sociedad ha preestablecido, a ser una pieza funcional en un engranaje, en lugar de reconocer la vasta e ilimitada energía que nos constituye. Este proceso, sutil pero implacable, teje un velo de malla sobre nuestra percepción, una ilusión que nos persuade de que somos lo que hacemos, lo que poseemos o lo que otros esperan de nosotros, desviándonos inexorablemente de la fuente original de nuestro ser. Es la gran puesta en escena de la existencia, donde los actores olvidan que son los dramaturgos de su propio destino, hipnotizados por la trama de un sueño colectivo. Este diseño de un mundo hecho para el olvido no es una mera casualidad, sino el resultado de un intrincado tejido de fuerzas que operan en las capas más profundas de la conciencia colectiva. Ciertos textos herméticos y tradiciones mistéricas ancestrales, relegados al margen de la historia, veladamente sugieren cómo la psique humana ha sido inducida a una forma de letargo, a aceptar una realidad limitada. Fragmentos del Pistis Sophia, un texto gnóstico de Nag Hammadi, por ejemplo, aluden a arcontes y eones que influyen en la materia y la percepción,
manteniendo al espíritu encadenado a los ciclos terrenales. Se nos programó para temer la libertad, buscar aprobación externa, desconfiar de nuestra voz interior. Así, el verdadero yo soy, esa chispa divina de la creación, se convierte en un eco lejano, sepultado bajo las acumulaciones de una vida que no resuena con su propósito esencial. La liberación no radica en la destrucción de este mundo, sino en la transmutación interna que desgarra el velo de lo que creemos ser, revelando la poderosa verdad que siempre residió, silente, esperando ser reconocida. Esa verdad poderosa que nos espera no es otra que la de nuestra propia capacidad de moldear el cosmos con la misma energía que lo originó. Un poder dormido en el santuario de nuestra imaginación. Esta, hermanos de la búsqueda, no es la fantasía caprichosa del soñador, sino la fragua alquímica donde lo inmanifiesto toma forma, el crisol donde el pensamiento se condensa en materia. Es el motor invisible, el puente etéreo que une lo potencial, aquello que yace como pura posibilidad en los campos cuánticos de la existencia, con lo real, con la manifestación tangible que experimentamos. La imaginación es el lenguaje primario de la creación, la respiración del universo en nosotros, el hálito divino que insufla vida a los contornos de lo aún no visible, la impronta psíquica que precede a toda manifestación física, una verdad silenciada por siglos de pensamiento materialista. No hablamos aquí de meras ensoñaciones diurnas o de castillos en el aire. La imaginación que convoco es una facultad superior, un centro de energía creativa que resuena con las leyes fundamentales de la existencia. Es el ojo interior que percibe arquetipos antes de que se calcifiquen en formas. Antiguas tradiciones herméticas, como las que se susurran en los textos apócrifos de Hermes Trismegisto y en los tratados de la Cábala, comprendían que lo de arriba es como lo de abajo, y que el proceso creativo del macrocosmos se replica en el microcosmos humano a través de esta facultad. Es nuestra capacidad de visualizar, sí, pero más allá de la vista, de sentir, de saber algo como real antes de que la percepción sensorial lo confirme. Es una forma de alquimia interna donde la voluntad y la imagen fusionan su esencia, proyectando patrones de energía que buscan su resonancia en el tejido de la realidad, esculpiendo el futuro desde el presente. La tábula esmaragdina no solo habla de la correspondencia, sino que implica un mecanismo de manifestación consciente. Y no olvidemos las enigmáticas enseñanzas de los neoplatónicos, quienes veían la imaginación como un intermediario divino, un vehículo del alma para interactuar con el mundo de las ideas. O los alquimistas medievales, que no solo buscaban la transmutación del plomo en oro externo, sino la obra al rojo interna, una transfiguración de la conciencia donde la imaginación era la herramienta principal para la creación de un cuerpo de luz o la piedra filosofal espiritual. El Ars Magna de Ramon Llull, aunque a menudo interpretado como un sistema lógico, encierra capas esotéricas donde la combinación de conceptos genera nuevas realidades en la mente, una suerte de motor imaginativo para el descubrimiento y la invocación. Estos sabios, a menudo vilipendiados como magos o herejes, simplemente comprendieron y aplicaron lo que hoy nos parece una revelación, si aceptamos, pues que nuestra imaginación es este motor invisible, esta fragua creadora. ¿Qué implica esto para la realidad que habitamos? Cada miedo que alimentamos, cada carencia que visualizamos, cada límite que aceptamos sin cuestionar, son construcciones imaginativas que se materializan en nuestra experiencia. La realidad exterior no es sino el espejo que refleja las configuraciones más profundas de nuestro paisaje interior. Hemos estado, sin saberlo, usando nuestra más potente herramienta creativa para edificar prisiones en lugar de palacios, para invocar fantasmas en lugar de ángeles. La verdadera liberación no viene de luchar contra el mundo, sino de reeducar nuestra imaginación, de desmantelar las creaciones inconscientes y con plena conciencia, comenzar a diseñar un nuevo porvenir. Este es el principio de la obra maestra personal, el retorno a la soberanía del ser, la reescritura del código de nuestro propio destino. La imaginación no es solo un motor, es un compás que nos guía, un lenguaje que nos permite dialogar con lo inmanifestado. Es el cimiento de nuestra soberanía, la clave para trascender los límites impuestos y recuperar nuestra esencia divina. Pero el mero reconocimiento de este poder no es suficiente. La verdadera maestría reside en su aplicación consciente, en el arte de dirigir esta fuerza sin desviación,
sin permitir que las sombras de la duda o el miedo la distorsionen. ¿Cómo entonces se calibra este compás? ¿Cómo se aprende a leer y escribir en este lenguaje cósmico para que cada trazo de nuestra imaginación se convierta en una verdad innegable? Porque la imaginación, por poderosa que sea, es solo la primera hebra del tapiz que debemos tejer con intención. El siguiente paso en este rito de desvelamiento nos invita a explorar la alquimia de la voluntad, el fuego sagrado que disciplina y potencia la chispa imaginativa, transformándola en la realidad tangible que se despliega ante nosotros. Aquí es donde se revela la ley eterna de la siembra y la cosecha, un principio tan inmutable como las estrellas. Cada pensamiento que forjamos, cada sentimiento que albergamos, son más que efímeras chispas internas. Son semillas vivas, cargadas de la esencia de su propia manifestación, destinadas a encontrar tierra fértil en el vasto campo de la existencia. Observen el pensamiento, este arquitecto silencioso. Los antiguos textos védicos, en sus profundas meditaciones sobre Manas, la mente pensante, ya lo advertían: somos lo que pensamos. Cada idea, consciente o inconsciente, emite una frecuencia vibratoria, un código latente que busca su correspondencia en el universo. Es la materia prima de la realidad, un arquetipo invisible que, al ser sostenido con intención, se consolida, se densifica, atrayendo hacia sí las condiciones necesarias para su germinación. Pero el pensamiento, por sí solo, es una semilla fría. La fuerza vital que la despierta, que la nutre hasta el brote, reside en el sentimiento, en la emoción. Miedo, amor, resentimiento o alegría son los fertilizantes que infunden energía a la semilla del pensamiento. Los textos esotéricos de la tradición hermética nos susurran sobre la inteligencia del corazón, no solo como un órgano, sino como un centro magnético capaz de moldear el éter, dándole forma a lo informe. Es la alquimia del sentir. Así, a menudo sin conciencia plena, sembramos vastos campos de nuestra realidad. Nuestros miedos más profundos, nuestros resentimientos no resueltos, no son meros estados anímicos. Son potentes semillas que, regadas por la ansiedad o la repetición, brotan como experiencias indeseadas. Lo que percibimos como mala suerte o destino ineludible es, con frecuencia, la cosecha de un jardín interior que hemos cultivado sin la debida atención, entregados a la siembra inconsciente. La clave no es erradicar estas semillas, pues son parte de la dialéctica de la experiencia, sino reconocer su naturaleza y, con sabiduría, elegir cuáles cultivar. ¿Qué cosechas estamos preparando para el mañana? ¿Y cómo podemos, con voluntad consciente, transformar el campo de nuestra existencia para que, en lugar de malezas inesperadas, florezcan los jardines de nuestros sueños más elevados? La respuesta se encuentra en un arte aún más profundo: el arte de la transmutación. La transmutación interior se enfrenta a una guerra silenciosa, el asedio a vuestra imaginación. Ese santuario creativo, donde la realidad toma forma, es un terreno codiciado. Narrativas y símbolos externos usurpan vuestro pincel, distorsionando la percepción del yo. Los textos herméticos advierten sobre formas pensamiento ajenas que buscan colonizar la mente, dictando los límites de lo posible. ¿Cómo operan estos artífices de la ilusión? Medios masivos y redes sociales son los nuevos oráculos. Bombardean la mente con narrativas prefabricadas, no para informar, sino para implantar. Crean anhelos artificiales, miedos inexistentes, construyendo una realidad consensuada. Los griegos oscuros ya vislumbraron la manipulación de arquetipos para moldear la psique colectiva. Es una prisión dorada para el espíritu. Esta incesante siembra externa define sutilmente vuestro yo. Se os susurra quiénes debéis ser, qué desear, qué valores abrazar. Las tablillas sumerias revelan cómo deidades impuestas dictaban identidades. Ahora, corporaciones e intereses velados construyen arquetipos artificiales. Sin una conciencia inquebrantable de vuestro verdadero ser, esta narrativa externa se convierte en vuestra única verdad, sellando vuestro potencial alquímico. Una imaginación secuestrada es, en esencia, un espíritu encadenado. No podéis manifestar lo que no concebís libremente. Cuando la fuente de vuestros sueños es colonizada por visiones ajenas, la capacidad de forjar un destino auténtico se atrofia.
Los filósofos estoicos ya advertían sobre las impresiones externas que distorsionan el juicio. Sin soberanía sobre vuestra fantasía creadora, os convertís en meros ecos de los deseos de otros. ¿Cómo, entonces, reclamar el trono de la imaginación? ¿Cómo desmantelar esta malla moderna y liberar al Creador que reside en vosotros? No es una mera rebelión, sino un acto de profunda introspección y discernimiento entre la voz interior y el clamor exterior. La senda de la transmutación nos exige una vigilancia constante, una redefinición de los cimientos de nuestra percepción. Pero antes de reconstruir, debemos aprender a ver. Esa visión requiere una herramienta olvidada. Esa herramienta olvidada es la íntima percepción del alma, capaz de desvelar lo aparente. Recordad la máxima hermética. Todo es mente. El universo es mental. Vuestra realidad, antes de materializarse, reside como pensamiento, vibración, creencia en la conciencia. Una convicción en la niñez, una programación inconsciente, no se desvanece. Solo se sumerge, actuando como corriente invisible que moldea vuestra existencia, edificando el templo de vuestra experiencia sin vuestro consciente percatarse. Imaginad vuestra conciencia profunda como suelo fértil. Pensamientos, emociones, creencias son semillas plantadas. Aunque se olviden, una vez enraizadas, germinan y crecen. Las escuelas gnósticas hablaban de eones internos, proyecciones mentales que adquieren vida propia, forjando patrones. Vuestra realidad externa es el reflejo tridimensional de estos constructos, la cosecha ineludible de lo sembrado en el jardín secreto del ser. Actuando con autonomía que al ojo inexperto asombra, el olvido no es anulación, sino ocultamiento. Las creencias más potentes se vuelven invisibles, entrelazadas con vuestra identidad como verdades absolutas. Son los cimientos de vuestra vida. El Aknatón, texto egipcio, sugería la adoración a la esencia luminosa del corazón, que proyecta su imagen en el mundo. Estas creencias, heredadas o culturales, se consolidan en el subconsciente, operando como programas maestros que dictan vuestras limitaciones. La revelación de esta verdad es la alquimia interior. Comprender que vuestra conciencia, incluso en el olvido, fragua vuestro destino, os otorga un poder insospechado. Transmutar no es negar estas realidades invisibles, sino discernirlas y reorientarlas. Es descender al ser, iluminar rincones oscuros de creencias olvidadas, sometiéndolas a la llama de la intención consciente. Este acto desentierra los plomos de limitaciones y por el fuego del autoconocimiento los transforma en el oro de una nueva realidad. Pero ¿cómo lograr esta inmersión? ¿Esta confrontación con el arquitecto oculto de vuestro mundo? ¿Cómo reescribir lo olvidado? La respuesta no está en la búsqueda externa, sino en la calibración de la atención, en desarrollar percepción aguda para leer los sutiles lenguajes del alma. Esto requiere disciplina, una llave maestra para abrir puertas y desvelar códigos cifrados. Para transitarla, debéis dominar un arte antiguo, celosamente custodiado. Es el arte de la mox discriminación espiritual. Ver más allá del velo, desvelando la verdad. Judas, lejos de la condena, emerge como catalizador arcano. El Evangelio de Judas, texto gnóstico del Códex Chacos, lo revela no traidor, sino el discípulo elegido para liberar la chispa divina. Su traición es obediencia suprema, un rito que fuerza la revelación. Esta traición no surge de malicia, sino de necesidad. Es el quiebre con la identificación del espíritu a la forma. Judas disuelve la ilusión. Su beso fuerza la confrontación. Es la nigredo-alquímica, descomposición para que lo auténtico emerja. La cruz, por su acción, es crisol donde la conciencia se purifica de ataduras ilusorias. La divinidad interna, el verdadero yo, no puede manifestarse mientras el ser se aferre a mentiras. Judas personifica la fuerza que nos obliga a traicionar ilusiones, falsas identidades, miedos, dogmas. Es arquetipo de crisis necesaria, el empujón que nos expulsa de la complacencia espiritual para reconocer el oro genuino de nuestra esencia. Esta traición de la ilusión es revelación de soberanía. Os fuerza a mirar el interior, cuestionando cada pilar de vuestra realidad. ¿Qué verdades aceptasteis sin examen? Judas, catalizador, muestra que la liberación implica demoler estructuras mentales. Es la iluminación al quemar velos,
despojando el espíritu de disfraces. Un proceso doloroso, indispensable para que la luz del corazón brille así. Judas se alza no traidor, sino liberador de la verdad latente, el espejo que nos impulsa a traicionar la ilusión interna para que nuestra divinidad resurja. Este despertar es solo el umbral. Rasgado el velo, emergiendo el verdadero yo, la jornada no concluye. Persisten ecos, cicatrices de la vieja identidad. ¿Qué se esconde en esas sombras que se resisten? La confrontación con la verdad disuelve sombras, hermanos, y os acerca al yo soy. No es frase, sino nombre inefable de Dios, pura presencia revelada a Moisés. Yo soy el que soy. Chispa divina, cimiento vibratorio de existencia. Sabios ancestrales velan este poder, clave maestra de manifestación personal. Primer aliento co-creador. Este yo soy no es pasivo, es lienzo para vuestra voluntad. Al añadir cualidad, yo soy fuerte, yo soy libre, activáis alquimia profunda. Conciencia divina se alinea con el verbo. Textos herméticos revelan. Afirmándolo con convicción, invocáis esa cualidad desde el arquetipo. La palabra se hace carne en vuestro ser. Práctica ancestral, fundamento de disciplinas esotéricas. De decretos egipcios a mantras védicos, se comprendió poder de sonido e intención. Libro de los Muertos instaba al alma a afirmar yo soy Ra para trascender. Activa el ser para moldear el hacer. Cada yo soy cualidad es mini ritual, semilla en vuestra conciencia. No basta repetición. Alquimia reside en convicción inquebrantable, fe de que lo afirmado ya es. Autoinvestigación de creencias limitantes es el arado. Resistencias son escorias que la llama yo soy debe consumir. Esta rubedo alquímica unifica espíritu y materia por voluntad divina. Así, yo soy es recalibración profunda, maestría sobre destino, reconocimiento de divinidad operando. Pero, ¿qué tras germinar la semilla? ¿Cómo sostener manifestación en mundo desafiante? La estabilidad de esta realidad exige fortaleza más allá de autoafirmación. Exige comprender la resonancia sutil entre vuestro ser interior y el vasto lienzo de la existencia. Contemplad, pues, la realidad externa no como prisión inmutable, sino como cristal multifacético, un espejo sagrado que devuelve el reflejo exacto de vuestras propias creaciones, conscientes e inconscientes. Aquello que albergáis en el santuario de vuestra imaginación, en recovecos del anhelo y el temor, se proyecta sin velos sobre el escenario del mundo. Es una danza cósmica, una alquimia del alma donde vuestro espíritu es el forjador y el universo, el metal que se moldea. Nada existe afuera que no haya sido antes semilla dentro. Este principio no es novedad. Resuena en los ecos de los antiguos misterios. Los maestros herméticos, en sus tablas de esmeralda, susurraban: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No se referían solo a planos celestiales, sino a la correspondencia ineludible entre vuestro paisaje mental y el que percibís. El libro de Dhyan, texto vedado, alude a la gran ilusión, Maya, como una construcción colectiva e individual. Vuestra imaginación no es un mero pasatiempo. Es fuerza creadora primigenia, motor invisible que teje la trama de vuestro destino, manifestando cada pensamiento, emoción profunda, en la materia de vuestra realidad. Observad la historia misma. Civilizaciones enteras han colapsado o florecido siguiendo las vibraciones de su conciencia. La parábola de la caverna de Platón no es solo alegoría de la percepción, sino testimonio de cómo sombras de nuestras proyecciones internas se confunden con la verdad. Chamanes andinos al sanar no tratan solo el cuerpo, sino que realinean el hilo del destino, modificando el reflejo externo mediante la sanación del interno. Comprenden que toda enfermedad o carencia es disonancia en ese espejo, una distorsión del ser, demandando autoobservación y profunda corrección. Esta revelación nos impone una responsabilidad cósmica. Somos los arquitectos silenciosos de nuestro universo personal. Si vuestro mundo exterior os muestra caos, indagad en la tormenta que agita vuestro interior. Si deseáis paz, debéis ser la paz. La alquimia interna no se limita a transformar metales viles en oro. Es la transmutación de limitaciones mentales en visión ilimitada. Es el desafío a la creencia arraigada de que sois víctimas de circunstancias externas. No, sois los espejos. Y al cambiar lo que reflejáis desde dentro,
El mundo entero se ve forzado a recalibrarse a vuestra nueva frecuencia. Es una danza entre observador y lo observado, pero ¿cómo discernir las verdaderas intenciones de ese forjador interno? ¿Cómo diferenciar la chispa divina del mero capricho del ego? Este espejo, aunque fiel, a veces está empañado por brumas del subconsciente, por programaciones ancestrales y heridas no sanadas que proyectan sombras imprevistas. Si la realidad es eco de nuestra imaginación, entonces el dominio de esa imaginación, la pureza de esa intención, se vuelve clave para desvelar un sendero más allá de lo visible. La gran pregunta no es si somos creadores, sino qué creamos y, más crucialmente, ¿por qué? Este es el umbral que nos invita a la profunda exploración de los velos de la percepción y la naturaleza misma de aquello que llamamos verdad, del por qué creamos. Surge una audaz revelación. El olvido de nuestra esencia divina no fue error, sino un descenso deliberado. Imaginad la fuente, en plenitud, anhelando limitación para conocerse en la negación de su luz. Códices antiguos, como fragmentos del libro de Jian, susurran un descenso de los monadas, no caída sino expedición. Aquí, la oscuridad es lienzo para un nuevo amanecer. ¿Por qué tal amnesia divina? La paradoja del conocimiento absoluto. Lo que es todo no puede saberlo no todo sin vivirlo. La luz comprende su brillo solo en contraste con la sombra. Fue alquimia del espíritu, amor supremo. El creador se despojó de omnisciencia para sentir el asombro del descubrimiento. Nuestra chispa, sumergida en el crisol, espera ser pulida por la fricción del yo. Esto transforma la caída. No somos pecadores, sino exploradores valientes que eligieron separación para orquestar el reencuentro. Noches oscuras y desafíos no son castigos, sino etapas de un rito iniciático. La nigredo alquímica, fase negra de disolución, es esencial para la transmutación. Cada fracaso es escalón forjado con sabiduría, acercándonos a la remembranza de nuestro origen inmaculado. La búsqueda de significado no es capricho, sino memoria ancestral, eco de un mandato original. Civilizaciones, del hermetismo egipcio a las Vedas, codificaron esta verdad. El retorno está grabado en nuestra esencia. Las tablas esmeralda de Thoth hablan de ciclos de olvido y despertar, de un Dios dormido esperando recordarse a través de los velos de ilusión que tejió. Entender esto es empoderarse, reclamar maestría, disolver la dualidad. Si el descenso fue tan preciso, ¿qué mecanismos se implantaron para asegurar el ascenso? ¿Qué códigos, qué llaves, qué sendas secretas esperan en nuestra psique para desvelar la siguiente etapa de este magno ritual? La respuesta aguarda en el silencio de las estrellas, revelando la voluntad cósmica. Así, comprendemos que somos más que meros viajeros. Somos la expresión consciente de la voluntad cósmica, el espejo donde el absoluto se contempla y se descubre. Cada aliento, cada experiencia, es un trazo en el lienzo de la divinidad que se pinta a sí misma a través de nosotros. Si el universo es un reflejo de nuestra propia esencia, ¿qué nuevas maravillas de nuestro ser aguardan ser reveladas cuando finalmente trascendamos el último velo de la ilusión? Si estas revelaciones han encendido una chispa en tu alma, comparte este faro de conocimiento. Únete a nuestra hermandad de buscadores de la verdad. Suscríbete y no te pierdas las próximas claves de la existencia que desvelaremos juntos. Y para continuar tu viaje por los senderos velados, te invito a explorar nuestro próximo enigma, el lenguaje silencioso del alma, descodificando los mensajes del inconsciente.